Y creo que ya tenemos al siguiente ponente, el doctor Luis Alberto Palacios Sánchez, también muy ligado a hidrociencias. Pediría yo a la doctora Antonia Macedo Cruz que si nos hace favor de presentar al doctor Luis Alberto Palacios Sánchez. Doctora Macedo, por favor. Hola, ¿qué Doctor. tal? Buenas tardes, doctor Ruiños. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, adelante, adelante. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer al público en general que está conectado vía Zoom, vía Facebook, siguiendo este enlace tan interesante sobre el Día Mundial del Agua que el Colegio de Posgraduados y en particular el posgrado en Hidrociencias organizó el día de hoy. Y tengo el honor de presentarles al doctor Luis Alberto Palacios Sánchez, que es un gran experto en como consultor internacional. Tenemos el honor de presentar su semblanza. El doctor Luis Alberto Palacios Sánchez es ingeniero agrónomo, especialista en irrigación desde 1980, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestro en ciencias, en desarrollo de agua y tierras, opción planificación de los recursos hídricos por el CIDIAT Mérida, Venezuela. Es doctor en ciencias con felicitación por trayectoria académica, egresado del posgrado en hidrociencias de aquí del Colegio de Posgraduados. Y pues un honor presentarlo el día de hoy. El doctor Luis Alberto Palacios tiene una amplia experiencia. Desde 1980 a 1990 estuvo en la Conagua, en el Distrito de Riego 014, Río Colorado, en la Comisión del Plan Nacional Hídrico, Coordinación Regional de Infraestructura Hidráulica del Noreste, Organismo de Cuenca del Noreste. Es un consultor con amplia experiencia, administrador único de servicios de estudios e ingeniería y sistemas desde 1990 a la fecha. Es un consultor con experiencia que ha estado participando en la FAO, en el Banco Mundial, en la Universidad de Sonora, en el Colegio de Sonora, en el Colegio de Posgraduados. Ha desarrollado modelos de sistema de información geográfica para análisis de imágenes satelitales y aprendizaje automático. Pues tiene una amplia experiencia el doctor Luis Enrique, Luis Alberto Palacios, y el día de hoy nos viene a presentar el tema inteligencia artificial para los recursos hídricos. Doctor Luis, bienvenido y tiene la palabra. Ok, pues muchas gracias por la invitación. En primer lugar, al posgrado de hidrociencias, al doctor Enrique Rubiños, a la doctora Macedo. Y sí, que efectivamente vamos a presentar lo que es la inteligencia artificial. ¿Se alcanzan a ver la presentación? Ya se ve, doctor. Perfecto. Solo hay que proyectarla, doctor, porque se ve en modo presentación, o sea, no está proyectada. No, sí, es lo que voy a hacer. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver en en este tiempo lo que es la inteligencia artificial para los recursos hídricos. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de la informática que se ocupa de la creación y desarrollo de máquinas y software que emulan, la forma de pensar y actuar de los humanos en la solución de problemas. Aquí hay una clasificación, depende quién haga la clasificación, esta es una que me gustó, donde podemos ver que la inteligencia artificial comprende lo que es el aprendizaje automático o machine learning, el aprendizaje profundo o deep learning, sistemas expertos, visión, básicamente para reconocimiento de imágenes y visión de máquinas, o sea, los robots, reconocimiento de imágenes, pues lo tenemos en el celular,
reconocimiento facial, reconocimiento de huellas, etc. Planeación, básicamente está muy enfocado a la planeación económica. Voz, bueno, pues es el reconocimiento de voz que decimos Alexa, prende la luz, o Google, Google, etcétera, ¿no? En robótica, que está muy relacionado con el aspecto industrial de vehículos autónomos, etcétera, ¿no? Y el lenguaje natural, que es uno que está muy de moda ahorita, que tenemos con ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿no? Que es básicamente la generación de texto, la extracción de contexto y la traducción. En los recursos hidráulicos, básicamente se aplica mucho lo que está enfatizado. En esta parte podemos ver que tenemos lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado. En el supervisado tenemos la regresión y la clasificación. En el no supervisado tenemos el agrupamiento, clustering y la asociación. Bien, la inteligencia artificial va profundizando mucho. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje automático o machine learning es parte de la inteligencia artificial en la que se entrena un modelo a partir de datos de entrada y luego ese modelo permite hacer predicciones con datos nuevos o nunca vistos por el modelo, ¿no? Dentro del aprendizaje automático tenemos lo que son las redes neuronales, que básicamente consisten en neuronas interconectadas, organizadas en capas, ahorita la vamos a ver con más detalle, con varias capas ocultas, una capa de salida, ¿no? El aprendizaje profundo es parte de las redes neuronales, y la palabra profundo se refiere a la cantidad de capas en una red neuronal. Cualquier red neuronal con más de 3 capas ocultas puede considerarse un algoritmo de aprendizaje profundo. La inteligencia artificial generativa, pues es la que vemos en Facebook o vemos en X, con los videos fake, que le llaman. O sea, permite generar texto, imágenes, audio y video, ¿no? Con base en lo aprendido al contenido existente. Aquí se pueden crear personas artificiales, ¿no? Que se ven muy, muy reales. Y finalmente llegamos a lo que se llaman los grandes modelos de lenguaje, que tenemos, por ejemplo, el ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿no? Que es una forma de inteligencia artificial generativa que se centra en generar texto similar a un humano, ¿no? Vamos a ver un ejemplo al final. Bien, una red neuronal consiste en una capa de entrada, la cual generalmente se normaliza a valores entre 0 y 1 o menos 1, 1 para evitar desbalances en la red. Tenemos una o más capas ocultas. Aquí básicamente es la diferencia entre aprendizaje automático y profundo, es el número de capas. Y tenemos una capa de salida. Esta capa de salida puede ser un solo dato o puede ser un vector de datos también. En caso de clasificación, lo que tenemos son pues todas las clases que tenemos allí, ¿no? En el caso de regresión, podemos tener una regresión con una variable dependiente o con varias variables dependientes. Y básicamente cada capa está conectada a la anterior mediante unos factores, unos pesos, es una función lineal, y a la vez se le agrega un valor que se llama sesgo, es un valor aditivo, y a su vez cada capa tiene una función ya sea de activación, como en el caso arriba a la izquierda, la gráfica es una función de activación, o una función de transformación, en el caso de la gráfica de la derecha. ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en los recursos hídricos? Bueno, hay una revisión, hay un artículo, ahí está la fuente, la pueden consultar, donde básicamente vemos que lo que es el control de riego, la predicción de la calidad del agua y la gestión de aguas residuales tienen una participación muy similar, y con menos cantidad la gestión de agua de lluvia. Las aplicaciones de la inteligencia artificial al manejo de los recursos hídricos. Bueno, aquí lo que tenemos es la sinergia, la unión que existe entre la inteligencia artificial y el Internet de las cosas.
o sea, sensores que están conectados a Internet, los cuales están revolucionando el seguimiento y la gestión del agua. La combinación de estas tecnologías permite la recopilación, análisis y la toma de decisión de datos en tiempo real, lo que puede ayudar a prevenir el desperdicio de agua, reducir costos y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Una de estas soluciones son los sistemas de monitoreo del agua impulsado por la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero básicamente dice que estos sistemas utilizan una red de sensores y dispositivos para recopilar datos sobre la calidad, el consumo y la distribución del agua. Luego los datos se transmiten a un servidor central, donde los algoritmos de inteligencia artificial los analizan en tiempo real para identificar patrones. Son muy buenos. La inteligencia artificial básicamente es un identificador de patrones, es muy bueno en eso. Tendencias y anomalías. Esta información se puede utilizar para optimizar el uso del agua, prevenir fugas y detectar contaminación. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos datos externos recopilados, por ejemplo, por la red de sensores. Tenemos los datos sensores, podemos tener también imágenes satelitales, análisis de datos climáticos para los patrones climáticos que alimentan los algoritmos de inteligencia artificial, con los que podemos nosotros detectar fugas o predecir cuál va a ser la demanda del agua y, en su caso, atender las fugas u optimizar la distribución. Y esto, en los sistemas de distribución de agua, se van almacenando en una base de datos para poder retroalimentar el algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Y que se vaya mejorando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Esto ya está actualmente en operación. Tenemos, por ejemplo, la empresa Agbar de Barcelona, donde ahí tienen una liga donde pueden ver los sistemas DINAPSIS, que se llaman, que son básicamente sistemas de gestión de agua con sensores y algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, otro de los aspectos interesantes es la regresión. La regresión, en este caso, tenemos un comparativo de la estimación de la escorrentía a partir de la precipitación. Tenemos tres modelos de aprendizaje automático. Tenemos las redes neuronales, los ANFIs, que básicamente son sistemas de inferencia difusos combinados con una red neuronal, perdón, y las máquinas de vector de soporte, SVM, que inicialmente estuvieron diseñados para la clasificación, pero bueno, la diferencia entre clasificación y regresión es que la regresión es continua y la clasificación es discreta, básicamente, ¿no? Entonces se puede utilizar cualquiera de los modelos, tanto para regresión como para clasificación. Y los SVM, pues son modelos de máximo margen, eso es para clasificación, supervisados con algoritmos de aprendizaje. Y, como dice ahí, su extensión para la regresión. Una de las cosas que tenemos en la inteligencia artificial es el dinamismo, o sea, la evolución de los modelos. Entonces, aquí tenemos otro tipo de regresión para una serie de datos temporales, que es precisamente precipitación, escorrentía, que se llaman los modelos de memoria de largo y corto plazo, que es un tipo de red neuronal recurrente. ¿Por qué recurrente? Bueno, porque lo que analiza este tipo de redes se utilizaron para analizar texto. Entonces, utilizan las secuencias de palabras para generar frases, ¿sí? Lo que pasa es que ya esas redes neuronales recurrentes ya fueron superadas por los modelos grandes de lenguaje, ¿no? Y básicamente lo que tienen es una celda en cada capa, una celda de memoria, una célula de memoria que permite almacenar información de periodos previos, ¿no? Y esto hace que tenga memoria larga, ¿no? Bueno, los recursos hídricos están distribuidos espacialmente, por lo que la geomática es una herramienta muy útil en su análisis. La geocomputación y la inteligencia artificial geoespacial, GeoAI, representan enfoques innovadores que promueven la ciencia de la información geográfica y la observación de la Tierra a una nueva etapa, ¿no?
La geocomputación tiene la ventaja de utilizar métodos y herramientas computacionales para explorar datos geoespaciales y terrestres y generar nuevos conocimientos. Mientras tanto, la GeoAI proporciona potentes algoritmos de aprendizaje, como aprendizaje automático, aprendizaje profundo y aprendizaje de transferencia, para desarrollar soluciones eficaces e innovadoras para problemas geoespaciales. Entonces tenemos, en el caso de la geocomputación, Google Earth Engine, y en el caso de inteligencia artificial tenemos TensorFlow, ambos de Google. Google Earth Engine es un marco de desarrollo geomático y TensorFlow es un marco de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, como vemos, la geointeligencia artificial lo que hace es combinar lo que es imágenes de satélite, los sistemas de información geográfica y la inteligencia artificial. Bien, el otro caso es la clasificación, que se refiere básicamente al entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático supervisado para definir si existe o no existe una clase determinada en una imagen. O sea, dice sí o no existe, ¿no? Y aquí tenemos este ejemplo, que es una clasificación que se hace casi a nivel tiempo real, que se llama Dynamic World. Esta parte es Hermosillo. Y los modelos de aprendizaje automático más utilizados pues, son los bosques aleatorios, Random Forest, las máquinas de vector de soporte, como ya lo habíamos dicho, y las redes neuronales. ¿Qué son los bosques aleatorios? Pues son modelos que combinan la salida de múltiples árboles de decisión. Y estos se combinan, puede ser por mayoría de votos o por promedio, para tener un resultado final de todos estos árboles, ¿sí? Otro tipo de clasificación es la detección de objetos y segmentación. Esto es lo que ha desarrollado mucho empresas como Meta, o sea, Facebook y Google. Entonces, la detección de objetos combina la clasificación y localización para determinar qué objetos están y los marca en un cuadrito, ¿sí? O sea, por ejemplo, el reconocimiento facial de los teléfonos, si se fijan, sale un cuadrito donde está la cara. Esa es la detección de objetos. La segmentación lo que hace es que genera el polígono para enmarcar la parte útil para el usuario, ¿no? Y descartar la parte que no le sirve. Entonces, en el lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo es una detección de objetos. En el lado derecho lo que tenemos es la segmentación. ¿Y de qué sirve esto a los recursos hídricos? Bueno, podemos hacer la segmentación de parcelas agrícolas, ¿sí? Aquí lo que vamos a utilizar es un algoritmo que se llama Segment Geospatial, que está, digamos, lo que aplica es un modelo denominado Segment Anything, o sea, su nombre lo indica, es que segmenta cualquier cosa, desarrollado por Meta, o sea, Facebook, donde son modelos sumamente pesados, muy grandes, ¿no? Entonces, yo básicamente, como no tengo una máquina que me permita correr ese tipo de modelos, lo hago en la nube. Y en la nube yo puedo utilizar Google Colaboratory, que es el que están viendo ahí en pantalla, y pues trabaja con las máquinas de Google. Lo que está señalado ahí en rojo es que nada más para hacer la segmentación baja 2.56 gigabytes de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque segmenta cualquier cosa. Una de las características interesantes de este segmentador es algo que se llama Zero Shot, que lo que hace es, por ejemplo, si el algoritmo está diseñado para detectar caballos, permite obtener información adicional de contexto y decir, por ejemplo, las cebras son con rayas blancas y negras. Entonces, automáticamente puede detectar las cebras a partir de la información adicional. Eso se llama Zero Shot. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la segmentación del módulo 12 del distrito de riego 038 Río Mayo. Aquí no le di información de contexto. Es una imagen de Google Map. Entonces, si se fijan, es puro suelo. No es perfecta, o sea, es con fines ilustrativos nada más para que vean qué es lo que se puede hacer. Entonces, es bastante precisa si se fijan, a pesar de que no le di información de contexto.
Si yo le hubiera dado información de contexto, la clasificación es mucho mejor. ¿Y de qué me sirve tener las parcelas? Bueno, como se ha platicado en ponencias anteriores, existe un rentismo muy alto en la agricultura de riego en nuestros distritos, ¿sí? Entonces, muchas veces los productores, los grandes productores agrícolas, los empresarios agrícolas, lo que hacen es simplemente borran los linderos, ¿no? Entonces, lo que tenemos en los shapes normalmente es la información de catastro, o sea, a quién le pertenece, no cómo está realmente el cultivo en campo. Por esto es importante la segmentación. Esto se puede hacer sobre imágenes Sentinel, por ejemplo, 10 metros, y se puede tener actualizado, y lo va haciendo automático. ¿Y qué podemos hacer con eso? Bueno, nosotros podemos hacer agricultura de precisión. En este caso, lo que estamos mostrando es el contenido de agua del dosel, que se estimó con redes neuronales también, o sea, a partir de un modelo de simulación de transferencia de radiación de doseles, y ese está probado ya en campo, el modelo de simulación me refiero, ¿no? Este también es con fines ilustrativos, pero lo que vemos aquí es la variabilidad en la imagen, la variabilidad espacial, en la gráfica, la variabilidad temporal en cultivo. Entonces podemos hacer agricultura de precisión. Aquí podemos hacer las zonas de manejo, ¿sí? Entonces, en las zonas de manejo, ustedes se fijan en la rampa de color abajo a la izquierda, pues tenemos cuál es la cantidad de agua, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirvió la segmentación? Bueno, para cada parcela de cultivo, yo puedo dividir para cada píxel dentro de una parcela cuál es el contenido de agua de dosel entre el promedio de todos los píxeles dentro de esa parcela. Y eso me da valores inferiores a 1 o superiores a 1. Inferiores a 1 significa que es menor que la media, obviamente, y a la inversa. Entonces, eso me permite definir zonas de manejo en el que yo puedo aplicar la cantidad, o sea, los de sitio específico que se llama, ¿no? Y esto se puede hacer también para nutrientes. Por ejemplo, en nitrógeno se utiliza un proxy, que es el contenido de clorofila del dosel, y me permite, digamos, proponer cuáles son las zonas donde necesitan más o menos de ese insumo, ¿no? Y poder optimizar los recursos. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo, como en recursos hídricos es más general, de la estimación de la temperatura ambiental a partir de la temperatura en superficie. Esto se hizo básicamente para aumentar, bueno, más bien para actualizar la información se necesitaba la información climatológica de precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima y humedad relativa para darle un seguimiento a la incidencia de roya en los cafetales de Veracruz y Chiapas. Entonces, los registros del Servicio Meteorológico Nacional están actualizados hasta el 2018. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, vamos a hacer una regresión con redes neuronales entre la temperatura en superficie, estimada con MODIS, que es un satélite que tiene la resolución de 1 kilómetro, contra la temperatura ambiental. Para eso necesitamos dos supuestos básicos, ¿no? Si no, no nos serviría. El primero nos dice que los bosques, la relación entre la temperatura superficial terrestre y la temperatura ambiental máxima, en los ambos casos, es 1 a 1, muy cercana a 1 a 1, o sea, que es casi la misma. Y el segundo supuesto nos dice que más del 90% de los productores cultivan café bajo sombra y que los cafetales bajo sombra pues son bosques básicamente. Entonces, por eso podemos, ese es nuestro objetivo, ¿no? O sea, con base en estos dos supuestos podemos nosotros decir, vamos a hacer la regresión de la temperatura terrestre en función de la temperatura ambiental para poder estimar la temperatura ambiental. Entonces, si uno se va al Servicio Meteorológico Nacional, la información, bueno, está en formato Keyhole Markov Language, que es básicamente de Google Earth, y ahí están todas las estaciones existentes y las ya que no están operativas, pero que tienen datos históricos que nos pueden servir mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno,
es un problema. Si lo tuviera en una base de datos sería mucho más fácil, ¿no? Pero aquí lo que hacemos es traducir el KMZ, convertir el KMZ a Excel, o sea, un texto separado por comas, y lo que está marcado ahí es una liga a un archivo de texto donde está la información diaria, en este caso, tiene más información, tiene mensual y tiene estadísticas, ¿no? Pero nos interesa la información diaria, la cual tenemos que bajar archivo por archivo, obviamente con un programa, y con otro programa lo que hacemos es un análisis sintáctico de ese archivo para generar una base de datos de las variables termopluviométricas, ¿sí? Obviamente esto se hizo nada más sobre las estaciones de Chiapas y Veracruz, las que caían dentro de ese polígono envolvente. Una vez que se tuvo la base de datos, se descartaron todos aquellos que tuvieran un porcentaje de datos faltantes superior al 10%. ¿Por qué? Porque las que tienen, normalmente las estaciones que tienen más del 10% de datos faltantes no son tan homogéneas como las otras. Entonces, como teníamos bastante información, bueno, descartamos esas, ¿no? Para que no hubiera problema. El siguiente punto, bueno, de todos los datos hay datos anómalos o atípicos, los famosos outliers, ¿no? Entonces, este es también con fines ilustrativos. Nosotros lo hicimos para cada serie, ¿no? Pero para que vean cómo funciona, vamos a utilizar, a propósito, que es el Día Mundial del Agua, una biblioteca que se llama H2O, que es de inteligencia artificial, en el que vamos a utilizar una variante del bosque aleatorio que se llama bosque de aislamiento. ¿Cómo funcionan, digamos, los detectores de anomalías? Normalmente lo que hacen es definir cuáles son los datos normales, definir un umbral, y los que salen de ese umbral, tanto positivo o negativo, son anómalos. Este modelo, en cambio, lo que hace es a la inversa. Primero te detecta los datos anómalos en la clasificación. Ustedes están viendo aquí, por ejemplo, que estos datos, los primeros que clasifica, pueden ser anómalos o muy probablemente puedan ser anómalos. Eso ya lo define cada quien. Y aquí tenemos dos estaciones. Esta es en Veracruz, la 30-128 con la 30-198, donde se ve claramente que existe un grupo de puntos que están separados, ¿no? Al lado izquierdo tenemos el bosque de aislamiento, el lado derecho tenemos el bosque de aislamiento extendido, que es mucho mejor, si se fijan, o sea, desecha menos datos, ¿sí? Repito, esto es con fines ilustrativos. Sí se hizo con bosques de aislamiento, no los extendidos, pero se hizo para cada serie. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de unos datos anómalos, ¿no? Tenemos la estación que les comenté, que la 30-128, que la graficamos contra la 30-198, pero aparte le pusimos la 30-097. Las rayas inclinadas que alcanzan a ver son datos faltantes. No nos interesa rellenar la información porque va a ser una regresión, entonces el punto que se encuentre es excelente. Entonces, ¿cómo corregimos? Pues simplemente los eliminamos del registro y de esta manera ya tenemos datos más o menos homogéneos, ¿no? O sea, no homogéneos, no anómalos, datos normales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la regresión? Bueno, MODIS tiene básicamente Aqua, que es uno de los satélites. O sea, MODIS tiene dos satélites, el Terra y Aqua. El Aqua pasa más o menos a las horas donde se presenta la temperatura máxima en el día y la temperatura mínima en la noche. Y está a 1 kilómetro. De ahí tenemos que ponerle variables adicionales. Por ejemplo, una es la duración del día, que está en función de la latitud y del día del año. ¿Por qué? Pues a mayor duración del día, mayor temperatura, obviamente. El índice de área foliar. Si tenemos mayor follaje, va a evapotranspirar más, entonces va a haber menor temperatura que en el área con menos follaje. Elevación, bueno, pues a mayor elevación, menor presión, y a menor presión, menor temperatura. Eso es termodinámica. Orientación. Bueno, la orientación es midiendo desde el norte cuál es la orientación que tiene la pendiente. Acuérdense que estamos en cafetales. Entonces, ¿qué orientación tiene la pendiente en un píxel dado para ver si está soleado o es zona de sombra, para ver si está sotavento o está barlovento? Y la latitud y longitud se incluyó básicamente porque ¿cuál es la cercanía al mar? El mar es un buffer térmico, o sea, mantiene una temperatura, la variación es mínima cerca del mar.
¿sí? Entonces esas son las variables que propusimos utilizar. ¿Cuál es el problema de Veracruz y Chiapas? El porcentaje de días nublados, obviamente. Aquí tenemos dos imágenes de febrero y marzo del 2013 de la parte izquierda y de junio, julio y agosto, perdón, enero, febrero y marzo en la parte izquierda, junio, julio y agosto en la parte derecha. Entonces, como podemos ver, hay días, hay zonas donde tienen 95% de los días nublados. Entonces, eso no me permite tener información continua, ¿no? Entonces, yo necesito rellenar esos datos de alguna manera, porque MODIS no puede tomar la temperatura en superficie si está nublado. Entonces, la propuesta que se hizo fue utilizar una combinación de la temperatura media estacional, que es la climatología, o sea, la climatológica, y una anomalía diaria que se atribuye principalmente a la circulación atmosférica a escala sinóptica. Este es un método propuesto por Schiff, Lenski y Hellman, que abajo está la cita. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en hacer un análisis de transformada de Fourier, pero ¿cómo llego yo a la transformada de Fourier? Bueno, yo tengo, en esta parte tengo el MODIS, que tengo que quitarle todo lo que es la contaminación por nube, nube ligera y sombra de nube, y ya tengo un MODIS filtrado, que este es el que tiene agujeros. Entonces, hay un catálogo de datos en Google Earth Engine. Como les comenté, Google Earth Engine es un marco de desarrollo geomático, pero que tiene petabytes de conjuntos de datos. Uno de ellos es DayMet. ¿Cuál es el problema de DayMet? Bueno, que cuando yo hice este trabajo estaba actualizado hasta el 2021, ahorita ya lo actualizaron al 2022, entonces no me permitía tener información casi real, pero con la información disponible de 1980 a 2021, yo tengo MODIS, que es de 2003 a la fecha, Aqua, básicamente. Entonces yo lo que hice fue ajustar una red neuronal para tener un MODIS TST continuo, ¿sí? Entonces, con el TST continuo, ya, o sea, la temperatura de superficie terrestre continua, hice otra red neuronal, o sea, ajusté otra red neuronal para tener la temperatura máxima y mínima del 2003 al 2021, ya o sea, con datos completos, sin agujeros. Y con esta sí se puede calcular ya el análisis de transformada de Fourier para calcular la temperatura climatológica máxima y mínima. De ahí, ¿cuál es la forma operativa de funcionar? Bueno, yo tengo la misma imagen de MODIS filtrada. En MODIS filtrado aplico la red roja que marqué, que era la segunda, ¿se acuerdan? La que está con las estaciones. Y con eso yo calculo la temperatura máxima y mínima. Esta tiene píxeles sin datos. Pero yo puedo aprovechar las anomalías que se presentan en el modelo de Climate Forecast System versión 2, que proporciona la temperatura de la superficie del aire en condición, del aire, perdón, en las condiciones de cielo nublado y despejado a 22 kilómetros. O sea, MODIS es a 1 kilómetro y este es a 22 kilómetros. Entonces, yo lo que me interesa es la anomalía. ¿Por qué? Porque con la temperatura máxima y mínima del NCEP y también le calculé su temperatura climatológica, su componente estacional, yo calculé la anomalía y esa anomalía se la sumo a la temperatura máxima y mínima y pues ya tengo lo que es la temperatura máxima y mínima continua. Perdón, este es el componente estacional de un píxel, la gráfica, y de un día, creo que es el 20 de enero, o sea, el mapa del lado izquierdo, entonces como pueden ver, esa es la componente estacional, y del lado derecho un píxel es cómo se comporta a lo largo del año. Bien, ¿cómo se hizo la regresión? Bueno, se utilizó TensorFlow, que está combinado con Keras, que es otra biblioteca, corrido obviamente en Google Colaboratory. Una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que puede llegar a ser muy caro si lo quieren correr localmente. O sea, necesitan tarjetas de video de última generación para que pueda correr TensorFlow.
Pues, las tarjetas de video andan arriba de 30,000 pesos, las que necesita TensorFlow, ¿no? Entonces yo por eso lo corro en la nube. Y lo que hicimos fue tener, pues, 2 capas ocultas, la primera de 16 neuronas, la segunda de 8, con su capa de salida. Se utiliza un optimizador ADAM, básicamente lo que es un optimizador por descenso de gradiente. Utilizo la función de pérdida como el cuadrado medio del error, pero calculo 2 métricas, que es el error estándar, o RMSE, y el valor absoluto medio, ¿sí? Y este es el ajuste de la regresión roja, si se acuerdan de la regresión roja, o sea, con letras rojas, de total de datos de la base de datos que extraje, ya quitando los anómalos, fueron casi 1,000,000. De entrenamiento se utilizaron casi 800,000, y la gráfica que están viendo es la validación, o sea, la prueba, con datos que no ha visto la red. O sea, me permite ver cuál es la generalización del modelo, y son 200,000, casi 200,000 puntos. Entonces, para poder diferenciar cómo estaba eso, lo que hice fue colorearlo con algo que se llama la estimación de densidad de kernel, KDE por sus siglas en inglés. Básicamente colorea cuál es la densidad normalizada de 0 a 1. Entonces, 1 es lo más denso. Y la línea punteada que ven es la línea 1 a 1. Entonces, como ven, es bastante aceptable. El cociente de determinación es 0.86. Tengo un error estándar de 2 grados y un error absoluto medio de 1.6 grados. Acuérdense que estamos aquí manejando 2 cosas. Uno, las estaciones son datos puntuales, y el píxel de MODIS es un dato espacial de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces es bastante aceptable, y con esto yo puedo extender, digamos, la temperatura mínima y máxima para toda la zona. Este es ya sin huecos. Entonces, lo que ven verdecito aquí, por ejemplo, son las nubes. Fue lo que se rellenó. Entonces, dio bastante buenos resultados. Y lo mismo se hizo para precipitación. Precipitación no dio tan buenos resultados porque se utilizó otra metodología. Y para la humedad relativa, pues hizo una reducción de escala, simple y sencillamente. Como no tenemos datos de tierra, lo que se hizo fue una reducción de escala de la humedad específica de otro satélite, que está a una resolución de 20 kilómetros, y se bajó a 1 kilómetro también. Como pues con datos de presión y temperatura. Esta temperatura que estimamos. Bien. Otra cosa que dicen es que, bueno, el aprendizaje automático es como cajas negras, y efectivamente. O sea, es extremadamente difícil explicar cómo el modelo puede estar tomando las decisiones. ¿Por qué? Porque puede tener, no sé, tiene 200 y tantos de parámetros, y cómo se ajustó, pues quién sabe. Pero la capacidad de interpretar correctamente el resultado de un modelo de predicción es extremadamente importante. Pues, ¿por qué? Porque genera confianza en el usuario y proporciona información cómo se puede mejorar un modelo, y respalda la comprensión del proceso que se está modelando. Para resolver este problema de interpretabilidad de los modelos de aprendizaje automático o profundo, se utilizan técnicas de análisis post-hoc para explicar sus predicciones. Entre estas técnicas, el que utilizamos nosotros se llama SHAP, modelo SHAP, que es SHAP Adaptive Explanation, el cual es un método de interpretación de modelos basado en el valor de Shapley de la teoría de juegos. Desde la teoría de juegos, básicamente lo que hace es ver cada variable independiente cómo contribuye a la utilidad económica, se podría decir, ¿no? Donde la utilidad económica básicamente es la predicción del dato, ¿no? Y lo que tenemos es que ya el modelo que teníamos entrenado, simple y sencillamente le hacemos el análisis de Shapley con otra biblioteca de Python, y aquí tenemos los resultados, ¿sí? Entonces, esto está bastante aceptable porque coincide con los supuestos que uno hizo al principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la variable que más influye? Pues es la temperatura, ¿sí? Obviamente. De ahí le sigue la elevación y las coordenadas geográficas.
Y ya con menos peso está la orientación, la duración del día y el índice foliar, en ese orden. Y de este lado tenemos una gráfica que nos dice cuál es la relación que existe entre cada variable independiente y la variable dependiente. Si va de izquierda a derecha, de azul a rojo, quiere decir que la relación es directa. Si va de rojo a azul, que la relación es inversa. Entonces aquí podemos ver que la temperatura de la noche con respecto a la temperatura mínima es directa, y es lógico, que es lo que habíamos pensado. La elevación es inversa, obviamente, a mayor elevación, menor temperatura. La longitud y latitud no tienen ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque esa es la cercanía del mar, o sea, no hay una relación obvia. La orientación, esa sí tiene una relación inversa, es cómo se mide normalmente la orientación se mide a partir del norte y va girando en el círculo hasta llegar al norte, ¿no? Entonces, es una relación inversa y tiene que ver con la insolación, ¿no? La duración del día, pues es directa, mayor duración del día, mayor temperatura. Y el índice de área foliar es inversa, y es lógico, ¿no? A mayor follaje, menor temperatura. Bueno. Una cosa importante, correlación no implica causalidad, ¿sí? O sea, aquí ustedes tienen que seleccionar las variables que creen que puede causar un efecto, o sea, las variables independientes que pueden causar un efecto. O sea, no le pueden meter cualquier variable y decir, bueno, este tiene este efecto. O sea, el que tenga buena correlación no significa que sea la causa, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, ¿cuáles son los malentendidos de la inteligencia artificial? A mí me han dicho, tengo muchísimos datos, puedo usar aprendizaje profundo. Pues hay que tener cuidado. Porque si yo tengo 1500 datos, por ejemplo, que para muchos es la mayoría, pero esos son muchos datos, y yo quiero utilizar un modelo de aprendizaje profundo con 10 variables independientes, 4 capas ocultas con o sea, con 128, 64, 32 y 16 neuronas, pues yo tengo 12.161 parámetros. Entonces ahí, pues tengo mucho más parámetros que ajustar que variables independientes, o sea, que conjunto de datos independientes, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Entonces, ¿cuál es la forma de ajustar esta relación entre el número de datos y la complejidad del modelo? Bueno, ¿por qué no se lo preguntamos a una inteligencia artificial? Esta es la inteligencia artificial de los grandes modelos de lenguaje. A mí me gusta utilizar Gemini en lugar de ChatGPT para cuestiones técnicas, me han dado mejores resultados. Entonces le preguntamos cuál es la proporción recomendada del número de parámetros de un modelo en función del tamaño de los datos. Y da una respuesta bastante decente, ¿no? Me dice que depende del tipo de modelo, el tamaño de datos, la relación señal-ruido y el objetivo del modelado, ¿sí? Y presenta algunas recomendaciones. Dice, para conjuntos de datos pequeños, de menos de 1000, use un modelo con menos de 100 parámetros, y así, ¿no? Entonces, y lo que es más importante es lo que dice al final. Es importante tener en cuenta que estas son solo recomendaciones y que la mejor manera de determinar la relación óptima PN para su problema específico es mediante la experimentación. Y efectivamente así es. Entonces vemos que, pues, la inteligencia artificial de grandes modelos de lenguaje, pues da muy buenos resultados. Bueno, una cosa que tiene uno cuando aprende redes neuronales es que se lo quiere aplicar a todo. Ya vimos que no es posible. Entonces aquí hay que considerar dos cosas. Primero, lo que es el martillo de Maslow. Maslow fue un psicólogo que hizo una frase muy famosa, ¿no? Entre comillas está precisamente la cita de ese libro, que dice que supongo que es tentador, si la única herramienta que tienes es un martillo, pues tratar todo como si fuera un clavo. Bueno, no siempre se puede aplicar la inteligencia artificial, ¿sí? Y la otra es la navaja de Ockham, que me dice que en igualdad de condiciones normalmente la explicación más simple es la mejor. ¿Y esto qué significa? Bueno, si yo lo puedo resolver con una regresión por mínimos cuadrados, pues no me voy a meter a poner una red neuronal, ¿no? Como dicen aquí en México, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Bien, y finalmente, una cosa triste, ¿cuál es la huella hídrica de la inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial es muy útil para los humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, en una revisión, ojo, esta no está revisado por pares, este artículo no está revisado por pares. Entonces hay que tomarlo. Digo, yo lo leí y me pareció que las fuentes de información y el análisis estaba correcto. Pero dice que por cada 20 a 50 consultas en ChatGPT se consume aproximadamente medio litro de agua. ChatGPT tenía 180.5 millones de usuarios mensuales en diciembre de 2023. Y la proyección que hacen es que dice que la demanda mundial de inteligencia artificial puede ser responsable de la extracción de agua de 4.200 a 6.600 millones de metros cúbicos para 2027, lo que es más de 4 a 6 veces la extracción total anual de agua de Dinamarca o la mitad del Reino Unido. Entonces, ¿por qué? Bueno, son dos. Aquí hacen un análisis, ¿no? Del Scope 1 y el Scope 2. El Scope 1 es, bueno, lo que es externo, ¿no? Se necesita mucha energía para poder alimentar los grandes centros de datos que utiliza la inteligencia artificial. Estamos hablando de miles de computadoras, entonces necesitan mucha electricidad. Y el segundo punto es cómo enfrían esas miles de computadoras, pues con agua. Y el problema es que es agua potable, ¿no? O sea, uno dice, bueno, 4.200 millones en la agricultura me lo echo en 3 patadas, ¿no? Pero este es agua potable. Entonces, ese es un problema fuerte que está teniendo ahorita, pues digamos, está causando revuelo por la huella hídrica tan grande que va a tener la inteligencia artificial. Bueno, pues muchas gracias. Estoy a su disposición para las dudas. Ahí está mi correo también. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Quisiera hacerle una pregunta antes de darle la palabra al público. Con relación a la inteligencia artificial aplicada en la calidad del agua, en México, ¿dónde es donde particularmente se está aplicando? En México, que yo sepa, no. La inteligencia artificial no se está utilizando actualmente. Lo que he visto ha sido en Estados Unidos y en España. Pero aquí en México, en calidad del agua, con inteligencia artificial, no tengo conocimiento. Aunque sí es posible. Básicamente lo que utilizan son redes neuronales convolucionales para analizar lo que son las lagunas. Analizan el color y la forma, la textura del agua que está ahí estancada para poder definir cuál es el grado de contaminación que tiene. Pero no tenemos el equipamiento completo como para que a través de los sensores instalados nos pudieran automáticamente decir qué calidad de agua tenemos en el agua potable, por ejemplo, ¿no? No, sí Creo se que nos puede haría tener, sí se falta. puede. Se No, puede, pero no estamos en México aún en para esas nada. condiciones. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Sí, sí, sí. Muy interesante su charla, doctor. Quisiera preguntarle algo más con relación, usted comentó con relación a algunos modelos pues ya programados en Python que casi eh, clasificó, digamos, las parcelas de un distrito de riego automáticamente, ¿no? Así es. Pero dicen, la inteligencia artificial es software que dependiendo de los datos que nosotros con los cuales los alimentemos, pues nos va a dar o respuestas buenas o respuestas malas. ¿Qué nos puede decir de la validación de estos modelos? ¿Qué necesitamos para estar seguros de que los resultados que nos está dando son buenos? Bueno, probarlos con la métrica. Precisamente una de las cosas que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial es, por ejemplo, el sobreajuste, ¿sí? En el sobreajuste, si yo trato de aplicar un modelo muy complicado a datos que, pues, a datos, por ejemplo, si se distribuye cuadráticamente y le aplico una ecuación de noveno grado, pues se va a ajustar a todos los datos, ¿sí? Pero no me sirve para, por ejemplo, extender esas estimaciones, porque, pues, simple y sencillamente va a dar cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, precisamente por eso se separan los datos en entrenamiento y en prueba. Eso me permite generalizar. La gráfica que mostré es precisamente los datos de prueba.
O sea, los que me permiten validar esos datos nunca se le presentaron a la red. Entonces, con eso yo tengo, o sea, la forma visual me dice que está bien ajustado, pero aparte yo le calculo dos métricas, que es la raíz del error cuadrático medio, o sea, el error estándar, y el error medio absoluto. Con eso me permite, es como un modelo estadístico. ¿Qué tan bueno es el modelo estadístico? Bueno, con predicción, ¿sí? Y la predicción precisamente es la validación. Y los datos de la métrica están sobre los datos de prueba, no sobre todo el modelo. Si se lo ajusta todo el modelo, le va a dar, posiblemente le dé mejores resultados, ¿no? Pero los datos de prueba nunca se le presentaron al modelo. Efectivamente, nos mostró 3 parámetros, lo que es los datos de entrenamiento, validación y prueba. Y la prueba, como bien lo comenta, pues son datos que no conoce el modelo y Así que a es. la vez nos permiten pues corroborar esa veracidad. Y eso, pues sí me gustaría que nos quedáramos con eso también, porque sí hay muchísimos modelos, como bien lo comentó usted, y podemos utilizarlos en la nube, podemos utilizarlos desde una supercomputadora o podemos utilizarlos de 1000 maneras, pero depende de la información que le demos para estar seguros de que nos están dando buenos resultados. Bueno, ya no me quiero alargar mucho porque tenemos varias manos levantadas. Le vamos a dar la palabra al doctor Axel Rico. Doctor Axel, pregunta, Gracias. por favor. Muchas gracias, doctora Antonia. Mucho gusto, doctor Palacios. Muy interesante su charla. Desde luego le comento que estamos iniciando trabajos desde el programa de hidrociencias para atender, crear información a partir de calidad de agua para emplear modelos como los que usted expuso de inteligencia artificial, redes neuronales convolucionales específicamente, pero a través de bioindicadores. Es decir, esto ya está abonando a conocer la calidad del agua y además generar un registro. Entonces, ya estamos trabajando en ello. De hecho, recién creamos un laboratorio nacional que también se va a enfocar en ello, en generar datos en todo el país de bioindicadores para así generar datos de calidad del agua. Pero bueno, mi pregunta va enfocada en lo siguiente, doctor. Usted comentaba el caso de la precipitación, que a veces pues el número de datos o no son datos fehacientes o confiables. ¿Qué es lo que usted piensa que se puede crear una solución para tener una mayor cantidad de datos que engrandezcan la Big Data y que pueda tener mayor confiabilidad? Yo estaba pensando, por ejemplo, el uso de alguna aplicación móvil, pero quisiera saber su perspectiva, doctor. Muchas gracias. ¿En qué sentido, perdón? O sea, en utilizarlo estadísticamente la precipitación. No, en que los modelos que al final ya aprobados, comentaba que a diferencia de los de temperatura, no daban la tendencia, no daban una confiabilidad tan grande. O bueno, tenían unas desviaciones mucho más amplias, ¿no? Entonces, ¿cómo que se podría resolver en términos de a lo mejor colectar más datos, tener equipos o instrumentación que permitan registrar datos en tiempo real, etcétera? Es decir, ¿cómo podemos solucionar ese problema de confiabilidad en el que usted expuso de precipitación? Básicamente con mayores estaciones. O sea, el problema aquí en México es que ahorita creo que hay menos de la mitad de las estaciones que existían, ¿no? De 5,000, no sé, creo que hay 2,500 o algo así. Digo, me pueden desmentir los de Conagua, pero andan en ese orden. Entonces, existen estaciones, por ejemplo, automáticas en los distritos de riego, que, por ejemplo, aquí en Sonora están disponibles al público. Pero yo traté de encontrar en Veracruz y en Chiapas y no existía ese tipo pues de publicación, ¿no? Entonces, en el caso de la precipitación, si es estadística, se puede utilizar conjuntos de datos de la nube, como el CHIRPS. El CHIRPS es bastante preciso y se basa en un modelo que está validado con datos de campo, inclusive de México, ¿sí? Entonces,
problema de CHIRPS es que no está tan actualizado, ¿sí? No está tan actualizado, entonces no me permite, digamos, realizar pronósticos. Ahora, lo que yo vi en el trabajo que realizamos es que sí sigue la tendencia de la precipitación. O sea, cuando hay un pico, hay un pico. Lo que pasa es que el pico o es muy alto o es muy bajo, pero sigue toda la tendencia de la precipitación. Entonces, digo, y también al contrario, ¿no? Cuando hay veces que llueve muy poco y pues no lo detecta. ¿Por qué? Pues bueno, estamos hablando de píxeles de 1 kilómetro por 1 kilómetro contra una estación puntual. Entonces, la precipitación, como es sabido, puede llover aquí. Bueno, aquí en Sonora me ha tocado ver que está lloviendo aquí y en la calle siguiente pues está seco, ¿no? Entonces es muy localizada la precipitación, por eso es tan difícil de hacerlo. Entonces la mejor forma de poder hacerlo es con más estaciones climatológicas, ¿sí? Si se tienen más estaciones climatológicas puede haber un mejor ajuste. Y la otra es mejorar los radares, porque los radares tienen una resolución muy baja. Entonces, si se tienen radares en el satélite con mayor resolución, se puede mejorar mucho la precisión, ¿sí? O sea, desgraciadamente la precipitación es muy puntual, no es tan extendida como la temperatura. Entonces sí es muy difícil de simular o de hacer una regresión y que salga bien. La regresión salió de 0.45, el cociente de determinación, pero cuando analizamos las series de datos observados contra datos estimados, seguía toda la tendencia de la precipitación. O sea, cuando había precipitación, lo marcaba el modelo, no en la misma cantidad. Ese es el problema, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y felicidades porque están trabajando en lo de calidad del agua, ¿eh? Gracias. Así es, doctor. Tenemos por ahí la mano levantada de una persona que no identifico su nombre, tiene las siglas AQN. Eh, no sé si El quisiera doctor Abel participar. Quevedo Nolasco. Sí, doctora. Perdón, doctor. Gracias. Doctor Luis, Adelante, doctor. primero felicitarlo. Y bueno, primeramente felicitarlo por la charla muy, muy grata. Bueno, a todos los ponentes han contribuido mucho al conocimiento sobre el agua y han sido muy interesantes. Excelentes. Pero mire, quisiera hacerle una consulta. El año pasado asistí a las reuniones nacionales del INIPAP y hubo una conferencia por un investigador mexicano, americano, de la Universidad de Texas, y hizo un estudio sobre, en esa región fronteriza, Texas, Nuevo México y Chihuahua, en el cual evaluó los métodos de riego, por goteo, por riego por aspersión, por gravedad, varios métodos, pero nunca usó datos de campo. Calibró, obviamente, con alguna información de Estados Unidos, pero utilizó una tecnología satelital. No dio muchos detalles, pero la conclusión que me llamó la atención es que no se mide el agua. Eso fue la conclusión de este investigador. Por lo tanto, no importa que tengas un buen método de riego, si no se mide, pues va a tener deficiencias. Mi pregunta concreta orientada con una tecnología que usted nos presentó, ¿podríamos evaluar los métodos de riego para ver si realmente se están usando bien o no? Sí, Lo que ya se definitivamente. ha usado, seguramente. No, sí, definitivamente. O sea, como vimos en la imagen, ese era el contenido de agua del dosel, pero ese se puede precisar. eh, bueno, existen diferentes formas, ¿no? Otra es medir la humedad del suelo. La otra es calcular la evapotranspiración real con imágenes de satélite, que eso se puede hacer perfectamente. Se puede utilizar el METRIC, se puede utilizar el JPL también. Entonces, el Priestley-Taylor de JPL, perdón. Entonces, si yo calculo la evapotranspiración y el problema es que no se mide el agua, ¿no? Pero puedo detectar los riegos también, ¿sí? El problema es que tienen que coincidir, ¿no? Por ejemplo, Sentinel-2, que es un satélite, tiene 10 metros de resolución, la más fina, 10 y 20 metros, pasa cada 5 días porque son 2 satélites. Entonces yo sí puedo darle un seguimiento, como el que vimos en la gráfica, y poder estimar cuál es
la evapotranspiración que está teniendo el cultivo a nivel diario, ¿sí? O sea, mediante una interpolación. O sea, si yo calculo la evapotranspiración, yo puedo, digamos, calcular el coeficiente de cultivo de cada parcela. Y de esa manera, digamos, para metric o para Priestley-Taylor necesito la temperatura en superficie. Y eso se maneja solo con Landsat. Y Landsat pasa cada 8 días con los 2 satélites. Entonces, lo que se podría hacer es combinar la información de Landsat con la de Sentinel mediante los coeficientes de cultivo y se tendría una mayor densidad de puntos, ¿no? Con los que se puede calcular la evapotranspiración y efectivamente el agua desgraciadamente no se mide en México. Doctor Palacios, si me permite, doctora Macedo. Doctora Sí. Macedo. Gracias, Perdón. doctor Luis. Adelante, gracias, doctor Luis, te agradezco. Ok. Adelante. Pues muchas Doctor gracias, doctor Luis. Yo había visto Doctor levantada Palacios. la mano del doctor Noé Mejía, ya no la veo, no sé si su pregunta, su cuestión que tenía fue respondida. Si no tenemos más preguntas, pues quisiera Bueno, agradecerle. Ah, sí, perdón, perdón. perdón. Adelante, doctor Noé. Sí, no, lo que pasa es que iba a entrar a una reunión ahorita, pero dije, a ver si me da el can. Estoy esperando a mis compañeros. Sí, no, primero agradecer al doctor Palacios por su excelente presentación. Mi duda iba o va en el sentido y es que entré un poquito tarde a su presentación, doctor, una disculpa, pero me interesó saber si con esto, con inteligencia artificial, con los modelos que ustedes ha estado trabajando, ha hecho prospección, entendiendo prospección como y con base en series históricas, proyectar posibles escenarios a mediano, corto, largo plazo, y ante el análisis del comportamiento de esos escenarios, generar recomendaciones. Recomendaciones, sobre todo en el comportamiento de las variables. Es decir, a nosotros desde el gobierno, y estoy en la Secretaría de Agricultura, pues nos es de mucha utilidad el poder tener información de estos posibles escenarios y de las recomendaciones que pudieran generarse a partir del comportamiento que nos pueden servir de alguna manera a delinear algunas líneas de política pública. Entonces, no sé, doctor, si usted haya podido hacer escenarios de prospección. Esa es mi pregunta. No la he hecho, pero sí existe. O sea, ahí no sé si estuvo cuando hablé de los modelos de memoria corta y larga. Básicamente Sí. se pueden utilizar para hacer una proyección, ¿sí? Puedo averiguar, ¿no? De eso. O sea, yo vi alguna vez un artículo precisamente que hacían una proyección, o sea, hacían pronósticos a mediano y largo plazo utilizando redes neuronales que se basaban en las redes de memoria de largo y corto plazo. O sea, básicamente esas, como analizan secuencia de información, se puede poner en función del tiempo, y si el tiempo como variable, digamos, independiente, y ese tiempo lo podemos generar hacia adelante, ¿no? O sea, sí es posible hacerlo, no lo he hecho personalmente. Gracias, doctor. Doctor Palacios, si me ¿Sí? permite. ¿Sí? Hola, hola. Doctor Palacios, se ha mm, invertido mucho y se menciona mucho medir el agua, ¿no? Medir el agua. Y sería excelente medir el agua. La verdad es que no se mide el agua. Se ha intentado medir el agua, pero por problemas sociales y administrativos, pues las estructuras de medición duran 15 días, un mes o 2 meses, ¿no? Y desaparecen. Entonces, pero Sí. habiendo la tecnología como usted nos la ha mostrado ahora, sería más fácil estimar, yo creo, el consumo de agua de los cultivos, ¿no? Porque si no se mide, pues esas estadísticas que nos presentan, pues son estadísticas con un margen de error humano y demás, ¿no? Entonces, Así es.
Y con eso estamos calculando cosas, ¿no? Estamos calculando huella hídrica, productividad del agua y todo eso, ¿no? Cuando yo creo que existen las herramientas tecnológicas para saber cuánto está consumiendo un cultivo, ¿no? Porque es importante tener ese dato, pero ese dato no lo vamos a lograr midiéndolo, porque los problemas sociales de vandalismo lo van a impedir, pero sí lo podemos estimar con todos estos métodos de inteligencia artificial. ¿Cómo ve usted? No, sí, definitivamente. O sea, se puede hacer. O sea, con geomática, lo que podemos hacer es estimar la evapotranspiración, o sea, lo que está consumiendo el cultivo. Obviamente con eso no podemos ver lo que le están aplicando, pero se pueden hacer muestreos, ¿sí? Entonces, muestreos para ver cuál es la eficiencia de aplicación. Entonces, con base en los muestreos de la eficiencia de aplicación o de la eficiencia de uso del agua en general y la evapotranspiración, que es lo que realmente está consumiendo el cultivo, se puede estimar mucho mejor cuál es o sea, el consumo de agua, ¿no? La extracción de agua que se está haciendo o la aplicación de agua que les están dando, ¿no? La otra es aplicar sensores. El problema es de los sensores es, como dice, se los roban, ¿no? Entonces, pues, no conviene. Entonces, lo que sí se necesita es trabajo de campo, definitivamente. O sea, se tienen que estimar cuál es la eficiencia en el uso del agua y mediante sensores remotos se puede utilizar la evapotranspiración, que es lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay no es inteligencia artificial, es geomática, pero hay un sistema que se llama OpenET, que básicamente estima, es digamos, ensemble, o sea, un conjunto de como 5 modelos de evapotranspiración, que lo que hacen es, digamos, unirlos y tener una mejor estimación de la evapotranspiración. Eso lo hacen para todos los Estados Unidos continentales, ¿no? Eso se podría hacer en México. El problema es que, bueno, se necesita infraestructura y se necesita personal capacitado para poder tener eso a la escala nacional, ¿no? El problema, aquí yo lo que veo es que hace falta trabajo de campo. O sea, si instalamos sensores, se lo roban. Eso que ni qué. Entonces, se pueden hacer estimaciones de campo en ciertas regiones y poder calcular de esa manera, estimar cuál es el agua que están, con una mejor precisión de la actual, obviamente, el agua que están usando. Claro, se pueden usar todas estas tecnologías con mayor precisión, ¿no? Con Así mayor es, acercamiento. así Doctor, es. la inteligencia artificial ya está en todas las áreas del conocimiento. Lamentablemente en el colegio de posgraduados falta un poquito de evolución porque teníamos laboratorios de cómputo y ahí aplicaban los colegas muchas de estas cosas de sensores remotos y todo eso, ¿no? Cuando estos laboratorios debieron evolucionar a laboratorios de inteligencia artificial para cierta área, ¿no? Como el área de hidrociencias y así a las demás áreas. ¿Cómo Así ve es. esto, doctor? Pues es que ese es un problema, ¿no? O sea, se necesita gente capacitada. O sea, yo desgraciadamente todo lo he aprendido de manera autodidacta, ¿sí? Yo empecé con TensorFlow hace como, será 8 años, más o menos, 9 años. Lo corría localmente, en ese tiempo podía correrlo. Ahorita ya no, tengo que utilizar la nube, ¿no? Pero existe muchas herramientas para poder utilizar esto, ¿no? O sea, tenemos la computación en la nube de Google que es gratis. Y si se quiere ir un poquito más adelante, pues le cuesta menos de 210 pesos, 100 unidades computacionales. La unidad computacional tiene que ver con el tipo de GPU, o sea, de tarjeta de video, pero en realidad algunas no son tarjetas de video, sino son TPU, o sea, son tensoriales diseñadas exclusivamente para inteligencia artificial. Entonces, 210 pesos no se me hace caro de pagar, ¿no? Yo lo he pagado, inclusive, porque
si utiliza uno mucho inteligencia artificial, de repente le restringen el uso de GPU, porque Google Colab es gratis para todos. O sea, yo utilizo mucho el Google Colab, tanto para geomática como para inteligencia artificial. Pero eso se necesita, pues, capacitar personal, ¿no? Capacitar personal. O sea, me he dado cuenta, de hecho, no sé si te enteraste que acabo de terminar un curso, ¿no? Hace 15 días de precisamente Google Engine con Python, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario, es muy necesario empezar a poner dentro del currículum de hidrociencias tanto lo que es geomática como lo que es inteligencia artificial, porque es de mucha utilidad. Yo básicamente todos los proyectos en los que he trabajado, no sé, en los últimos 10 años, utilizo geomática e inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí es muy importante, porque facilita mucho las cosas y ahorra tiempo y dinero. Sí, 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 doctor estamos Enrique en eso. Palacios, perdón, No, doctor Enrique Rubiños. sí, Sí se trabaja inteligencia artificial en el colegio de posgraduados, déjeme contradecirlo, apenas recientemente se han graduado en este último año 3 estudiantes que están utilizando Google Colab, Google Art Engine, y se ha estado trabajando con inteligencia artificial. Solamente que, como bien comenta usted, en el posgrado, pues ya no tenemos ni computadoras. Cada quien está trabajando con sus propios recursos, con sus propias computadoras. Y con relación a al modelado de los datos sin información de campo, podemos modelar, pero si no tenemos, aunque sea en pequeña escala, información de campo, ¿cómo vamos a validarla? Es necesario contar con información real para validar estos modelos, aunque sea en pequeña escala, y así poderlos extender a gran escala posteriormente. No sé si esté de sí, acuerdo sí, conmigo el doctor Luis Alberto Palacios, 100% porque de si acuerdo. solo modelamos, si no tenemos con qué validar, pues con qué demostramos que son buenos, ¿no? Definitivamente, 100% de acuerdo. O sea, sí, el trabajo de campo es primordial, ¿no? Para así validar todos es. los datos. Yo, Sí, yo me refería, doctora, no que no se han hecho trabajos de inteligencia artificial, no, sino que tal vez las autoridades del colegio no han considerado laboratorios de inteligencia artificial para cada una de sí, las así áreas, porque es. esto se aplica a todo, ¿no? Sí, sí, yo Sí, así es. tengo bien claro que usted, el doctor Pedraza, el doctor Héctor Flores está aplicando todo esto de inteligencia artificial, ¿no? Pero debemos pugnar por un laboratorio de inteligencia artificial Así es. y hacerle llegar una propuesta a nuestras autoridades, ¿no? Precisamente estos seminarios, como decía al inicio, es para retroalimentarnos, ¿no? Y el panorama que nos dio el doctor Luis Alberto, pues es fundamental, es de vital importancia, ¿no? Pero debemos tender como a un laboratorio de inteligencia artificial, ¿no? Que aunado al Sí, laboratorio sí. del doctor Axel, sería estupendo, ¿no? Bien, A no ver, sé si Enrique, alguien... Enrique, Sí, sí, sí. Adelante, doctor Exebio. a ver, Luis Alberto, yo creo que ya creaste polémica, algo de polémica y es interesante, ¿no? Yo no. El tema Entonces, creo polémico. yo estoy entendiendo, Enrique y doctor Antonia, que más que trabajo de inteligencia artificial en algunos trabajos de investigación a nivel maestría y doctorado, es los cursos básicos de la inteligencia artificial. Como dice el doctor Luis Alberto, él se fletó y es autodidacta, ¿no? Porque trae la plataforma y las bases que yo recuerdo hace 30 años, 35 años, ¿no? Cuando compartíamos aula o él nos daba, digamos, algunos cursos de hardware, básicamente aplicados a la parte hidráulica y la parte hidroagrícola, ¿no? Entonces yo creo que básicamente son cursos básicos de inteligencia artificial
que se deben implementar en el programa de hidrociencias, además de tener un laboratorio. Por otro lado, digamos, el equipo que usa Luis Alberto, pues lógicamente él lo compra, él lo autofinancia, como estamos haciendo la mayoría de los profesores que sí tenemos interés, no solamente en las labs con gran configuración, sino también para el videojuego, ¿no? Que traen precisamente unas tarjetas de memoria, unas tarjetas gráficas monstruosas, ¿no? Y por otro lado, digamos, pues hay que recordar, desde que se iniciaron, digamos, estos proyectos de modelos de simulación y modelos hidráulicos, modelos hidroagrícolas, modelos de optimización, etcétera, etcétera, siempre se han tenido que validar con información de campo, ¿no? Y Definitivamente. lógicamente se tiene que hacer muestreo de campo. Así es. Todos los modelitos necesitan validación, calibración, ¿no? El trabajo de campo sigue siendo indispensable, sigue siendo obligado para mí. Aunque se Porque roben los sensores. no, Debe no, ser. no, hay otras alternativas. Quizá digamos a la antigüita. Ahí están los NERPIC, que son tan baratos últimamente y se pueden, que cada usuario los compre, que cada usuario los cuide. Y si no, digamos, ir más atrás, la medición al ojímetro, en que la práctica nos ha enseñado que los canaleros, los aforadores prácticos, con experiencia, tienen errores de 1, 2, 3, 4 litros por segundo, ¿no? Entonces, hay alternativas, pues. Digo, nos está desbordando, sí, la inteligencia artificial, pero no olvidemos que el trabajo de campo sigue siendo indispensable, ¿no? Así Eso es lo que es. quería comentar, Enrique. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo quiero agradecer a todos los expositores, a los ponentes, tan brillantes exposiciones que hoy han compartido con nosotros, y también agradecer al público que se ha mantenido. En general, en promedio hemos tenido arriba de 80 en la mayoría de ponencias. Hoy tal vez, ahorita porque ya les está agarrando el hambre y a todos también, pero comentarles que en la tarde tenemos 2, 3, 4 ponencias más y ojalá nos sigan acompañando. Doctor Luis Alberto Palacios, muchas gracias por colaborar siempre con nuestro posgrado y le cedo la palabra para palabras finales de su intervención. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Como dijo Adolfo, pues desde hace bastante tiempo, 30 años, hemos compartido pues conocimiento, ¿no? Entonces, realmente estoy muy agradecido con todos ustedes por haberme invitado y pues muchas gracias y que tengan buen provecho. Pues Gracias, muchas doctor. gracias, doctor Luis. Buen provecho a todos. Gracias, doctora Macedo. Gracias a todos. Los invitamos a que nos sigan acompañando en la tarde a partir de las 16 horas, por favor. Tenemos al doctor Francisco Santoyo de la Cruz, a la doctora Gabriela Monsalvo, la ingeniero Saraí Salazar Arredondo, al doctor Naún García Villanueva, gerente de distritos de riego, y al doctor Teobaldis Mercado Fernández de Colombia. Por favor, siguen muy interesantes estas ponencias y espero nos acompañen. Gracias, bonita tarde, buen almuerzo, vuelvan. Buena tarde a todos.